Bienvenidos a un nuevo episodio de Con Dios, conversaciones evangélicas con el Padre Francisco Torres. En este episodio nos vamos a encontrar con uno de los momentos más clave, si no es casi el principal, de la historia de la redención junto con la muerte y resurrección de Jesús, que sería el momento de la institución de la Eucaristía, la Santa Cena. Vamos a leer el fragmento en San Lucas y vamos a intentar desentrañar sus sentidos, incluso parándonos en algunos verbos, en su tiempo verbal, en su aspecto verbal. Vamos a ver cómo era el ritual judío, vamos a ver cómo era el ritual esenio. Aquí adelanto un pequeño spoiler. No os perdáis lo que viene a continuación porque salen cuestiones que no son muy conocidas. Así que adelante. Y llegó el día de los acimos, en que debía sacrificarse la Pascua, y envió a Pedro y Juan diciendo: Id a prepararnos la Pascua, para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: Cuando entréis en la ciudad, veréis que os sale al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Id tras él hasta la casa en que entre, y diréis al amo de la casa: Te dice el maestro, ¿dónde está la estancia donde coma la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una sala superior, grande, provista de mesas y divanes. Allí preparad lo necesario. Y habiendo ido, lo hallaron como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando fue la hora, se puso a la mesa, y los apóstoles con él, y les dijo: Con deseo deseé comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que no la comeré hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, habiendo dado gracias, dijo: Tomadle y distribuidle entre vosotros, porque os digo que a partir de ahora no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando un pan, habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: Este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Y el cáliz, asimismo, después de haber cenado, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, el que por vosotros es derramado. Buenas noches a todos y bienvenido de nuevo, padre, que tenemos un nuevo texto y menudo texto ahora que estamos en Cuaresma. Pues Eh, un texto muy bueno, largo, va a dar mucho, mucho de sí y tenemos toda la Cuaresma por delante, así que vamos a sacar todo el partido que podamos. Muy bien, porque realmente a mí me ha suscitado una cantidad enorme de preguntas de muchísimos tipos, ¿no? Y tanto es así que no sé por dónde empezar. Hay que Vamos empezar, a ver. Ángel Luis, tú y yo, que somos de una generación donde todavía éramos felices en España y hemos leído a Manolito Gafotas, hay que empezar siempre por el principio de los tiempos, que decía Manolito Gafotas en sus libros. Sí. Empezaremos por el principio de los tiempos. Habría que decir que quien vaya a misa le habrá sonado un poco extraña las palabras, porque realmente yo mismo me he trabado en un momento porque iba a decir lo que dicen los sacerdotes en misa y me iba a equivocar porque ya la inercia me ha llevado, ¿no? Bueno, es una cuestión de la traducción realmente. No creo que... ¿Cuál es el texto que se hace en la consagración los domingos? Porque yo creo que no es la de San Lucas, ¿no? No, a ver, es que hay 4 textos en la Biblia sobre la consagración, ¿vale? 2 textos, digamos, de la Iglesia de Jerusalén, que se llama tradición jerosolimitana, que son el texto de Mateo y el de Marcos, y 2 textos de la tradición griega o fuera de Jerusalén, que son el de Lucas, que es este que tenemos, y el de 1 Corintios 11, 23, 25.
¿vale? Realmente en la misa yo una vez hace años, Ángel Luis, hice una serie de vídeos que estarán en mi canal de YouTube que se llama En defensa de la transustanciación. Y me parece que el primero de ellos lo dediqué a los textos bíblicos. Y tenía un cuadro donde ponía los 4 textos evangélicos, vamos, del Nuevo Testamento, y cómo se ha ido cogiendo de uno y de otro para hacer los textos de la palabra de la consagración del rito romano, ¿no? Que ya aparecen pues por escrito en el sacramentario leonino veronense. Entonces, pues era meramente tradición oral, porque fue del rito romano. Hay estas tradiciones de las palabras de la consagración que son de matriz paulina. Por ejemplo, el rito hispano tiene de matriz paulina, que son las que se toman directamente de la primera carta a los Corintios. Entonces, bueno, en la misa, digamos que es una adaptación de las 4 versiones del Nuevo Testamento, incluso con esa cuestión más metafísica de la transustanciación que vendrá luego siglos después. Te quería preguntar entonces si el texto, por tanto, es una suma de las distintas versiones, es decir, sí, ¿no? Eso es lo que has querido decir, ¿verdad? Sí. Manda a Jesús a los discípulos, bueno, a buscar una casa. Yo te pregunto, no sé si hay algo sobre esto quizá no sea lo más importante, que vamos a hablar después, pero no parece, porque yo siempre he entendido este texto como una especie de casi de milagro, no sé, como de sé lo que va a pasar, ¿no? De Jesús. Id, que vais a ver esto, vais a ver lo otro. No puede ser que el dueño de la casa fuera una especie de seguidor de Cristo, que Jesús al fin y al cabo tenía muchísimos seguidores, ¿no? Entonces, no es posible que fuera algo así. O sea, que él ya sabía, él ya tenía palabrado, porque a lo mejor los discípulos no estaban 24 horas, 7 días a la semana con él, no lo sé. Pero no es posible que fuera eso, es decir, que fuera un seguidor suyo, que se carteara incluso, que hablara con él, que, oye, mira, voy a ir para la Pascua, lo voy a celebrar contigo, ¿qué te parece? Ve a tu casa con mi... ¿Puede ser que sea eso? Sí, probablemente. A ver, esto es un texto de esos tan enigmáticos que tiene múltiples interpretaciones. Uno lo entienden como pues ese conocimiento divino que tiene Jesucristo por ser verdadero Dios, ¿no? Vais a tal sitio, va a salir este hombre con un cántaro de agua y le vais a decir tal. Y hay otros que interpretan en el sentido que tú lo has dicho, de que probablemente fuese alguien, porque claro, Jesús ha ido más veces a Jerusalén. Te cuenta que todos los judíos tienen que ir una vez al año a Jerusalén a celebrar la Pascua. Si Jesús tiene 30 años en ese momento, pues vamos a suponer que haya ido 30 veces a Jerusalén, con lo cual él conocía quién era ese hombre. E incluso puede ser que el mismo Lucas, que está escribiendo esto, supiera quién era ese hombre. Pero por la razón que sea, no quiere dar la identidad. Estos son recursos literarios que tienen los evangelistas, ¿no? Entonces, que esas 3 interpretaciones se pueden dar. De hecho, cuando va la primera vez ya dice, oye, y si coges el pollino, vais a encontrar hay un burro, lo cogéis y me lo traéis, tal, ¿no? Y que no pasa nada, que si os preguntan qué tal, le decís que vuestro maestro lo necesita, ¿no? Y va con toda la cara allí a coger lo que parece que le están robando el burro, pues, hombre. Sí, porque además hay una cosa digamos, de sociología judía, y es que Jerusalén, por la identidad que tenía en aquel momento, toda Jerusalén era de propiedad nacional. De tal manera que quien iba por la Pascua a Jerusalén siempre tenía garantizada una casa. Máxime, si en este caso estamos hablando de un grupo establecido, de un rabino, que es Jesucristo, ¿no? El rabí, con sus discípulos. Por eso la pregunta es esa, ¿no? Te dice el maestro, ¿dónde está la estancia donde coma la Pascua con mis discípulos? Con lo cual aquel hombre, incluso aunque no supiera que es Jesucristo, diría, viene un rabino con unos discípulos a pasar la Pascua. Y no preguntaban más. Ya está, sí. O sea, que es un dato que sabemos que había. Claro, no, pues interesante, no sabía yo ese dato, ¿no?
¿Es posible que esta sea la casa en la que se refugian los apóstoles, el cenáculo? Vamos, donde se refugian Por después de lo la menos, muerte de Cristo. por lo menos esa es la tradición que nos ha llegado. De hecho, cuando uno va a Jerusalén, ve que este cenáculo está encima de la tumba del rey David. Está la tumba del rey David y encima está el cenáculo y hay una estancia superior en el cenáculo, sube por unas escaleritas, que es donde se produjo el Pentecostés. Entonces, sí, esta es la estancia de cenáculo, Eucaristía y Pentecostés. O sea, vale. Hay quien dice, bueno, hay quien dice, que es la casa del padre o de la familia de San Mateo, ¿no? O sea, ahí está la historia esta que, bueno, es muy interesante. El contexto judío de la Pascua, es decir, la Pascua, que en griego lo vemos escrito como Pasja, que seguramente sea la versión griega de la Pasej, que es como se dice en hebreo. Sí, el Supongo que será Pesa, una forma. El peso, perdón, es pesa. el Pesa. Supongo que será, o sea, la palabra pasja, esta que aparece en griego, pues supongo que será esa. ¿Qué es lo que se celebra realmente? ¿Qué estaban celebrando los judíos o qué celebran todos los años en en el Bueno, Pesaj? lo primero hay que decir es que no se puede comparar el rito actual del Seder Pesach, ¿no? de la cena, de la comida pascual que actualmente celebran los judíos, no se puede comparar con lo que celebró Jesucristo o lo que se celebró en la época de Jesucristo. ¿De acuerdo? Actualmente hay 4 copas, en la época de Jesucristo solamente vemos que son 2 copas. Actualmente es una cena con esos 4 ingredientes del pollo, las hierbas amargas, el huevo duro y el, ¿cómo se llama? La pasta. Y en la época de Jesucristo había un cordero que había sido sacrificado en el templo y comido en las casas, ¿vale? Entonces, digo esto porque muchas veces nos entra la costumbre de a los cristianos de decir, vamos a reconstruir un seder para ver cómo fue la última cena de Jesús, ¿no? Y hay parroquias que organizan los seder pascuales o los cristianos van a los seder de los judíos. A mí eso me ha parecido una cosa un poco fea, porque si un seder pesa, es un rito religioso judío y los judíos lo celebran. No pinta nada un cristiano yendo a cosas que no son de su religión, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión un poco personal. Pero había que decirlo y se dijo. Sí, yo Ahora la de hecho sí, siempre he escuchado que Jesús también celebró las cuatro copas. Claro, en el texto bíblico no aparecen, ¿no? Y aquí claro. pongo una imagen con las 4 copas no sé, es una, no sé, es una Pero es que eso es posibilidad. una interpretación muy moderna. Claro, Esas claro. 4 copas de ahí son que el Kiddush, el la Gelulá, etcétera, son una interpretación muy moderna que se basa Ujú. en los verbos en futuro, o mejor dicho, en los verbos en tiempo de perfecto, con el bau conversivo, perdón, tiempo de imperfecto con bau conversivo del texto del Éxodo, ¿vale? Que tiene aspecto de futuro. Y a cada verbo le adjudican una copa, pero a cada copa o a cada verbo también tiene una interpretación de una libertad física, de una libertad individual, de una libertad de redención, de autonomía, de propiedad privada, etcétera, y luego una autonomía más existencial de sentido o de dirección. Y esas interpretaciones son las que hay actualmente en las copas. Pero en la época de Jesús vemos que hay 2 copas. ¿Por qué? Porque el Seder Pascual que celebra el judío es una cena, como todos los sabbat hay cena, pero en la que además hay un recuerdo, un memento, un memorial, un zikaron hebreo, el memorial, de la acción que constituye a la nación judía, a la nación hebrea. La liberación de Egipto es tan importante que es el núcleo de todo el libro perdón, de todo el Pentateuco. El Pentateuco, que es el último que se escribe del Antiguo Testamento, parte de la liberación.
Y como entienden ellos la liberación de no éramos un pueblo, nos hizo un pueblo, entiende también la creación. De lo que no existía, hizo el mundo. Nos salvó porque nos amaba. Dios hizo el mundo por amor. No tenía necesidad de nosotros, sino que fue su libre predilección la que nos sacó de Egipto y nos llevó a la tierra de promisión. Dios no tiene necesidad de crear el mundo, es en la libre disposición de su amor el que hace que crear el mundo para darnos ese amor. Por eso la Pascua judía, o sea, mejor dicho, la liberación de Egipto, es lo que se añade un poco a ese seder anual del 14 de Nisan, ¿vale? O sea, que esto de las 4 copas ya es un poco, digamos, más moderno, por decirlo de alguna manera. E incluso, actualmente hay una tradición de la 5ª copa, que es la copa de Elías, para que ellos lo pronuncian en hebreo. El profeta Elías es el que, según ellos, tiene que volver para anunciar al Mesías, para predicar, para predicar la inminente venida, llegada del Mesías, prepararla. Y por eso ellos tienen la 5ª copa para cuando venga Elías. Incluso en el Seder Pascual judío se deja un sitio vacío con su plato, su copa, etcétera, por si viene Elías para que entre y se siente. Claro, De hecho, de ahí se pensaban que Jesús podría ser Elías, ¿no? En algún episodio. ¿Y quién decís que soy yo, no? Que no sé si se conoce esa pregunta, ¿no? claro, Y algunos dicen claro. que eres Elías, o otros que... Y sin embargo Jesús le da la vuelta y dice, no, 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 es que Elías es Juan Bautista, con tal de que queréis reconocerlo. Lo dice así. El Elías que tiene que venir es Juan Bautista, con tal de que queráis reconocerlo. Entonces, ¿qué Pascua celebra Jesucristo? Bueno, pues ahí actualmente hay 2 teorías. Una teoría que dice que es la Pascua judía, que por ejemplo es la Pascua que trata este libro de Joaquín Jeremías, La Última Cena, Joaquín Jeremías. Joaquín Jeremías es un autor protestante, pero muy cercano a la Iglesia Católica. Es decir, uno cuando lee los libros de Jeremías, esto es un clásico en la exégesis, dice, bueno, pero este señor es católico o es protestante, porque es bastante cercano a la Iglesia Católica. Este libro es muy bueno porque te da un montón de datos sociológicos de la Última Cena. Por ejemplo, sé que te he dicho yo de que Jerusalén era patrimonio nacional y que tenían que pasar o tal, lo cuenta aquí, ¿no? O sea que este libro, leerlo, es una obra de teología, pero merece la pena echarle un vistazo. Pero luego hay otras teorías que, por ejemplo, defiende Enrico Mazza, que es un profesor actual en Roma, del San Anselmo de San Anselmo y de alguna facultad más, donde en este libro, que está en italiano, de la Última Cena a la Eucaristía de la Iglesia, él dice y da datos que demuestran que probablemente Jesucristo no celebra una cena pascual judía, sino que la hace por el rito o siguiendo el calendario, la costumbre esenia. Y tiene su razón, porque claro, Jesucristo, Ángel Luis, Jesucristo, ¿cuándo muere? Sí, el día antes del sábado. Entonces, no es una Pascua judía, porque la Pascua judía era el sábado, ¿no? Segundo, Jesucristo muere la víspera, es decir, el viernes por la mañana mediodía, en el momento en que se están sacrificando los corderos. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, lo que estaba legislado en la Hagadá esta, yo se me lío entre la Hagadá y la Halakha, con lo cual que me disculpen los oyentes, parece que es la Hagadá. Lo que estaba legislado era que el cordero que se sacrificaba se sacrifica en el templo de Jerusalén, por eso hay que ir a Jerusalén. Pero una vez sacrificado, se cocina y se come en las casas. Claro, en la última cena de nuestro Señor Jesucristo, ¿hubo cordero? No parece. No hubo cordero.
hubo hierbas amargas, hubo pan ácimo, hubo vino, pero no hubo cordero. Tercer dato. En la Pascua Esenia, dice aquí Enrico Mazza, que era necesario que un sacerdote era el que pronunciara la bendición. Y por tanto, en la última cena es Jesucristo el que, ejerciendo el sacerdocio suyo, pronuncia una bendición que además da un sentido nuevo al pan y al vino. En ese texto de Lucas vemos que hay 2 copas de vino y un pan, ¿verdad? Sí. En la primera copa, que sería la copa del Kiddush, es una bendición sin más. La bendición que escuchamos, por ejemplo, en las misas hoy, ¿no? Del Novus Ordo. Bendito el Señor del universo por este vino, fruto de la tierra, ¿no? Os digo que no lo volveré a beber hasta el reino de Dios. Vale. Pero vamos a la segunda copa. La segunda copa, en el momento de la época de Jesús, era la copa del recuerdo, del memorial, del zícaron. La copa que se elevaba porque se hablaba ahí en ese momento de la liberación de Egipto. Claro, ahora vamos a las palabras del cáliz. En la liberación de Egipto es: yo te saco al desierto, te libero porque soy tu Dios y hago alianza contigo. Y esta copa recuerda esa alianza que Dios hizo con nuestros padres, que le sacó de la esclavitud de Egipto. Palabras de la consagración del cáliz. Este cáliz es la nueva alianza. En mi sangre, Haimamu, en Tohaimamu, en griego, ¿no? En la sangre, claro, ¿cuál era la prueba o sí, el signo físico de la alianza entre el pueblo de Israel y Dios en el desierto? Moisés aspergiendo con la sangre del buey al pueblo. Pero es que ahora es mi sangre, nueva alianza, que se derrama por vosotros. Y a continuación dirá Jesús: haced esto en memorial mío, en conmemoración mía, traducimos nosotros. Es decir, Jesús le cambia el sentido al memorial judío. Ya no es una bendición de un hecho del pasado sellado con la sangre de un animal. Ahora es un nuevo sentido, es una sangre de Dios, la sangre de Cristo, la que entabla una nueva alianza que se derrama, y esto es lo que tenéis que hacer vosotros. Por eso la Iglesia consagra el cáliz, consagra ese vino, por la nueva alianza, porque ahora la Pascua ya no es salir de Egipto a la tierra prometida, sino salir del pecado a la gracia o la libertad de los hijos de Dios. La Pascua ya no es una salida física 40 años por el desierto. Ahora la Pascua es el sacrificio de Cristo, pasar de la muerte a la vida. Eso es lo que está haciendo Cristo. Eso tiene que hacer los sacerdotes en la Pascua Esenia. Sí. Con lo cual todo apunta a la segunda teoría como más verídica, por decirlo de alguna manera, que la que muchas veces hemos pensado que fuese la Pascua judía del ritual judío de los judíos oficiales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque incluso además, y este último dato, y ya me callo, último dato que da este Enrico Mazza es que ¿por qué el evangelista se empeña en distinguir entre la Pascua de Jesús y la Pascua de los judíos? Dice él, ¿no? Y Carl responde, dice, porque ya hay una distinción que seguramente Cristo no celebrase. Entonces, claro, la Pascua de los judíos, que es el Sabbat, por eso tienen que entrar a Jesucristo a prisa y a carrera y marcharse, ¿no? Y pasado el sábado, primer día de la mañana, resucita, y otra Pascua, que es la que hizo Jesús, probablemente el martes, el miércoles de esa semana, que fue la Esenia, la del calendario esenio. Wow, esto me mete a mí muchas preguntas nuevas que no tenía preparadas, pero entonces, a ver. Yo, mientras no te quite la fe,
No, entonces, las mujeres que se van corriendo a celebrar el sábado, o sea, ellas sí hacen la Pascua judía. Porque Claro, claro, ahí ellas van y hasta que no pasa el sábado no van a poner el ungüento a Jesús, van a preparar. Eso es porque ellas sí celebran la Pascua judía, no como no celebran la Pascua que están celebrando Cristo en... y bueno, has además dicho martes, miércoles. Sí, sí. porque Cristo y los apóstoles son los que están celebrando la Pascua. Es decir, Sí, no hay mujeres en ese cenáculo. Ya en y la no época lo... de Jesucristo Sí, se sí. exigía el mínimo de, ya viene un poco de la sinagoga de Babilonia, se exigía el mínimo de 10 hombres, o de 10 comensales, mejor dicho, para poder celebrar Pascua. Claro, con Jesucristo lo superaban porque son 12. Bueno, se va Judas, 13. pero son 11. Sí. Y no lo hace el jueves, la cena. Claro, Lo haría antes, porque lo has dicho haría. el martes o el miércoles. Sí, sí, probablemente se baraja. Claro, es que cuando uno ve la secuencia temporal de la Pasión de Cristo, no da tiempo a que el jueves por la noche estén celebrando la Pascua y el viernes a mediodía esté muerto. Te cuenta que Sí, hay un tránsito, que hay sí, un juicio, tiene que llevar al sí. palacio de Herodes, tiene que volver, la flagelación. Sí, sí, a Está mí me toda la. resultaba muy un trasiego muy rápido que lo salga de la cena, se vaya al huerto del olivo, vayan a por él, se los lleven a un palacio, al otro, toda la noche. Claro, me imagino que dormiría Pilato. Sería el Claro, primer y además, interesado que lo y dejaran luego, en paz esa noche. y luego está la cárcel esa, ¿no? La cisterna donde el Señor pasa aquella noche. Sí, 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 tiene Eso, sentido, la verdad. Sí, entonces, por si alguien se ha perdido, en el relato de Lucas hay dos cálices. 2 cálices, sí. Y cada uno, digamos, conmemora un hecho diferente de No, la... el primer cáliz es una bendición. El primer cáliz es el kiddush, que se llama. Solamente se trata de bendecir, Una entonces. bendición ya está, porque toda cena solemne, ¿no? Ujú. Porque el vino indica una solemnidad. Es decir, no se bebía vino en todas las cenas o en todas las comidas, solamente en solemnidades. Entonces, el kiddush está indicando que es una cena solemne de Sabbat, ¿vale? De Ujú. Pascua, por decirlo de alguna manera, y es la bendición común a todas las cenas. El segundo es el que ya, digamos, Jesucristo le añade, mejor dicho, le cambia el sentido liberador de Vale. conmemorar la liberación de Egipto a conmemorar su Pascua, su pasión. ¿Eh? Porque como dice San Agustín, Pascua, que significa paso, es paso por la pasión, pasar de la muerte a la vida. Aparecen en griego dos palabras diferentes que a lo mejor son sinónimas, que es la de eulogeo y Sí. eucharisto. Es decir, unas veces es como dar gracias, otras veces es como bendecir, y no sé si es lo mismo, porque de hecho lo que en un evangelista pone un verbo, otro pone el otro. En San Mateo, por ejemplo, lo estaba viendo ahora, pues, por ejemplo, utiliza, si no me equivoco, para el pan, no, San Marcos, capítulo 14, versículo 22, utiliza el verbo eulogeo para el pan y eucharisto para el cáliz. En San Mateo y en San Marcos solo aparece el segundo cáliz. Ahí solo aparece el de después de la cena, digamos, después de la... Y sí, pero como digo, ¿es lo mismo? ¿Son sinónimos estos dos verbos? ¿O hay alguna implicación teológica diferente? Bueno, pues es que para entender eso, o sea, mejor dicho, para dar respuesta a la pregunta que has planteado, hay que irse al capítulo 14 del Evangelio de Mateo, que es la multiplicación de los panes, ¿vale? Los panes y los peces, donde ahí aparece la secuencia eucarística que se llama, la secuencia de verbos eucarística. Tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, se lo dio, ¿vale? Son esos 5 verbos. Entonces, normalmente el eulogueo va a aparecer al lado de Eucharistomen referido al pan, porque euloguémeno es bendecir a Dios, bendices a Dios, le das gracias, eucaristesa, ¿no? Y luego lo partes y se lo das. Uh-huh. Eso es un poco en líneas generales la secuencia verbal. Es verdad que luego puede haber evangelistas, como ocurre aquí en este caso, ¿no? Donde a lo mejor juegan un poco con los verbos,
con los verbos. Pero lo normal, y así ha pasado luego a tradición cristiana, es siempre esa secuencia. Distinguir entre la bendición que es a Dios, te bendigo Padre por esto, darle gracias por esto y luego ya repartirlo. No es que se bendiga el pan, Sí, sino que se bendice a Dios por el pan. vale. Es que, por ejemplo, estoy viendo que lo dicho en San Marcos utiliza así para el pan y en San Mateo también, capítulo 26, versículo 26, utilizan el verbo eulogueo, pero para el cáliz eujaristos, ¿no? Es como Pero que... el verbo logueo, mira a ver con qué pronombre lo usa. Que bendijo el pan o bendice a Dios. Porque ahí Vale. está la cuestión. Pues lo tengo aquí escrito como euloguesas Es decir, esos dos y... Ah, verbos no, van a esto es un aparecer. participio, no, pero está en participio. Es como tras haber bendecido el pan, o sea, o tras haber bendecido. Lo que habrá que ver es si es al pan o no, entonces. Claro, es decir, que hay Bueno, una veracá, hay una veracá. Es decir, esto va, se llama Birkat Hamazón, que es la bendición. Es decir, el Seder siempre es bendecir. Como ha sí. pasado, que es un poco lo que a lo mejor a veces se reprocha al nuevo sordo en el ofertorio, ¿no? Que hemos cogido la Birkat Hamazón y le hemos puesto como oraciones de presentación de los dones en el ofertorio nuevo sordo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, bendito sea por este vino. Eso un poco es el sentido que tiene ahí. Bueno, pues el texto en latín, porque por si nos sirve, o lo podemos ver en griego, pasa que en latín en la Vulgata viene como en perfecto. Dice que en antibus sautem eis accepit Jesus panem et benedixit. No dice realmente a qué. Benedixit ac fregit. Deditque discipulis suis et ait accipite et comedite hoc est corpus meum. Cenando, Jesús cogió el pan y bendijo. Y Bendijo. probablemente bendijera. Es que ahí donde está la confusión, que luego pasa al canon de la misa. En griego, euloguesas. Que yo creo que euloguesas tiene pinta de participio. Sí, lo que pasa es que el se benedixit en la tradición cristiana siempre se ha interpretado como que bendijo el pan. Sí. De hecho, en el canon de la misa anterior, de antes del Concilio Vaticano II, en ese momento el sacerdote hacía una cruz sobre el pan. Benedicto. Actualmente en el Novus Ordo se ha reinterpretado esa bendición y entonces es te. En España, la traducción española es te bendijo. Y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, dando gracias, te bendijo. Y ese te bendijo a ti, Padre, tiene más sentido por el contexto judío en el que se desempeña todo esto, que Jesucristo bendijera el pan. Es verdad que luego está el Freyig, pan lo parte. ¿No? De hecho, yo creo que en la Vulgata no, a lo mejor estaba bien traducida porque dice et benedixit y luego hay un ac, que es una conjunción, sí, pero que es diferente a la que viene después, porque dice fregit deditque, es decir, lo partió y lo dio. Ahí se nota que partir y dar se refieren a lo mismo, porque están unidas de un modo más profundo con el cue. Sí, Esto que no sepa de latín, ya se nos habrá ido todos los oyentes. Y sin embargo, el ac está separando como dos enunciados diferentes. O sea, hizo una cosa, bendijo, en este caso se entiende como dices a Dios, y hizo otra cosa con el pan, que es partir y dar. Es decir, que yo creo que estas conjunciones, al elegir San Jerónimo, me imagino, ¿no? Al elegirlas de forma diferente, como que está dejando claro que tienen sus objetos diferentes, ¿no? Y ya está. Pues esto realmente era como un poco tangencial, pero la verdad es que es muy interesante ver que al final detrás de esto hay un trabajo ecdótico, ¿no? De intentar interpretar la palabra, que parece muy sencilla y se entiende muy bien cuando la escuchamos, y sin embargo luego, fíjate, me está diciendo que la propia Iglesia ha cambiado la interpretación de la consagración, ¿no? Que es como el momento nuclear, ¿no?
de la vida del cristiano. Realmente te iba a preguntar por eso, por qué no aparece la primera copa en Mateo y en Marcos, pero estoy entendiendo que es que realmente la importante es la segunda, porque la segunda es la que él está reescribiendo la alianza que Dios está haciendo con el hombre, ¿no? Porque está cambiando todo, está cambiando la cosmovisión completa de la teología en ese momento. Y porque esas palabras, Ángel Luis, son un anuncio profético de lo que horas después va a realizar. Por eso los verbos tradetur, entregado, o funditur, derramado, en griego es didómenon, entregar, y Didómenon, sí. Y el enginómenon. Me costaba pronunciarlo en el seminario y me sigue costando ahora. Enginómenon, derramar. Claro, es que Cristo entrega su cuerpo en la cruz y derrama su sangre en la cruz. Entonces, las palabras de la consagración no están expuestas ahí porque sí. Hay un sentido, voy a decir la palabrota, que tú como buen filólogo vas a explicarme a tu oyente, la palabra prolepsis. Es decir, tienen un sentido proléptico, de cara al futuro. La prolepsis, o al menos en liturgia, cuando se emplea en la teología litúrgica, la prolepsis es que las cosas no valen por lo que son, sino por lo que van a ser. De ahí, si me permites un poco el excursus, pero creo que esto es una curiosidad, de ahí que en el ofertorio de la misa, entre los ritos ofertoriales, esté que incensamos el pan y el vino. El pan y el vino no se inciensa por lo que son materia natural, sino por lo que van a ser. Entonces, Jesucristo, cuando coge el pan y el vino y pronuncia las palabras, está anunciando lo que va a ocurrir. Está anticipando ya en las especies sacramentales su pasión. Por eso cuando decimos la misa es la actualización del sacrificio de Cristo, la misa es la última cena de Cristo, es que es esto. Que Jesucristo realmente consagró el pan y el vino, lo convirtió en su cuerpo, sangre, alma y divinidad por estas palabras que no pueden ser nunca cambiadas. Hoc est enim corpus meu quod probis tradetur. Futuro. Hic est enim calix sanguinis mei cui probis promuti effundetur. Futuro. Y lo que iba a pasar ya está pasando. Por eso la misa es el sacrificio de Cristo. Porque igual que derramó su sangre y entregó su cuerpo, y lo anunció proféticamente con esas palabras, haciéndolo realidad, hoy lo sigue haciendo realidad, anunciándolo a nosotros por las palabras de la consagración. Y termina las palabras: haced esto, hoc facite, in meam commemorationem. Porque este memorial que hoy hacéis de la liberación de Egipto, para vosotros en adelante será la memoria viva y actual de mi pasión. Y luego añade San Pablo. Es que esto lo siento mucho, pero me emociona mucho esta cuestión y por eso me hablo tanto. Dice San Pablo: de ahí que cada vez os saquis, en griego, cada vez que comáis de este pan y bebáis de este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que vuelva glorioso desde el cielo. Es decir, desde el Efapax, una sola vez. Jesucristo murió una sola vez. Efapax, al Osakis. Cada día está actualizándose en el altar de la misa. Podrían haber sido las últimas palabras de hoy. Este final. Estoy pensando que lo mismo, estos verbos no están en futuro tal cual, aunque seamos media, pasiva, y están. Pero realmente eso no cambia, porque, claro, evidentemente en ese momento ni lo están entregando ni lo están
ni lo están derramando, ¿no? ¿Vale? Es un presente que habrá que entender como un futuro porque evidentemente en ese momento no lo están haciendo. Bueno, Es uno de esos valores, es uno de esos valores que tiene el presente que es como eterno, ¿no? Es un presente que no es, porque si es futuro parece que va a ser una sola vez en el futuro, pero al ser en presente seguramente se refiere que va a ser algo continuo, que es lo que estabas comentando. No, y por eso te digo que cuando la Iglesia tiene que dar forma a las palabras de la consagración, cambia los tiempos de esos verbos. También piensa una cosa, a ver, esto ya a lo mejor es rizar un poco el rizo, pero ya que estamos en cuestiones filológicas, es que debajo de esto hay una mentalidad semítica, no podemos olvidar eso nunca. Y en hebreo, que es el idioma para los textos sagrados, idioma sacerdotal, el hebreo, cuando no tiene tiempos presentes, pasados y futuros, como tenemos en las lenguas, digamos, latina o griegas clásicas, ¿no? Los verbos hebreos, semíticos, tienen aspectos. Aspecto perfecto, aspecto imperfecto, ¿vale? El aspecto imperfecto es un poco el pasado y el aspecto perfecto es el futuro, presente, futuro. Más o menos es un poco así la cuestión. Pero hay una estrategia o un recurso literario en el mundo hebreo que es añadir un signo que se llama vau conversivo. Vau, para que nos entendamos, como una Y nuestra, una copulativa nuestra, ¿vale? Pero cuando esa vau va delante de un verbo, cambia el aspecto. Sobre todo se ve mucho en los libros proféticos. Los libros proféticos, que siempre lo traducimos en futuro, realmente están escritos en pasado. Pero al ponerse el vau, el pasado se convierte en presente futuro. De tal manera que lo que va a acontecer ya ha acontecido. Porque el hebreo es una lengua eminentemente, aparte de una lengua sagrada, es una lengua eminentemente teologal. Y el hebreo, cuando escribe, el hebreo bíblico, es la escritura del pensamiento divino. De tal manera que cuando el profeta dice, os sacaré de vuestro sepulcro y os llevaré a una tierra nueva, Dios ya ha dispuesto el sacarlos, Dios ya los ha sacado y los ha llevado. Aguarda la consumación, pero ya lo ha hecho. Entonces, de alguna manera, Jesucristo, verdadero Dios, está expresando eso. Aquí, eso te iba a preguntar, detrás de estos verbos, por tanto, griegos, podría estar este tiempo o este aspecto con la vau conversiva, ¿no? Sí. Y entonces ahí San Lucas tendría un problema para poder ponerlo en algún... Porque claro, por eso seguramente no quiere ponerlo en ningún tiempo marcado, porque el presente es como el tiempo no marcado. Entonces, es decir, es el que realmente vale para... Porque Julio César escribe en presente y son hechos que ya han terminado, el presente vale para el futuro, el presente vale para todo. Seguramente elige este tiempo por eso, ¿no? Para que no haya... Pues nada, seguimos con la lingüística. Vamos a convertir esto en clase de filología bíblica. En vale. aquella carrera que había, que ya no creo que no se estudia, ¿no? Filología bíblica trilingüe. Bueno, existe la filología trilingüe. Cuando yo estaba en la carrera todavía existía en alguna universidad. Creo que en Granada y en algún otro sitio existía la filología trilingüe. Sí, griego, latín y hebreo. ¿Cómo pasa, digamos, estoy leyendo, incluso leyendo en los Hechos de los Apóstoles, y me di cuenta, yo creo ver como que todavía realizan el gesto de Jesús cuando hacen la cena, cuando, digamos, repiten, parece que están haciéndolo por imitación, como con un recuerdo, como dijo que lo hiciéramos, pero a lo mejor no tienen la conciencia de que en ese momento se está actualizando el sacrificio del Calvario. Quiero decir que a lo mejor no es así, a lo mejor la forma de expresarse San Lucas que a mí no me lo deja claro,
Pero eso es así, se va tomando conciencia de lo que ahí ocurre y se van leyendo mejor el texto bíblico conforme van pasando los siglos, por un lado y por otro, y cuando definitivamente se deja por escrito lo que ocurre en la misa. Para que no haya duda, me refiero, no porque no se creyera, es una cosa que ya sale en otro programa, una cosa es que no se que se creyera y otra cosa es que se pusiera por escrito porque ya empieza a haber herejías que dicen lo contrario. A ver, mira, el texto más antiguo que tenemos de las palabras de la consagración no son los evangelios. ¿No? La primera Corintios. Es la primera Corintios. Año, vamos a ser generosos, año 50, más o menos. San Pablo, cuando, no sé si se puede apuntar el texto por ahí, pero San Pablo, cuando escribe esas palabras, las introduce con la siguiente frase. Hermanos, os transmito una tradición que a mí se me transmitió, ¿no? O que a su vez se me transmitió a mí. Que el Señor Jesús, la noche de su pasión, tomó pan, lo partió. Esa frase de San Pablo es muy elocuente. Estamos hablando de que Jesucristo muere año 33. Año 50, Pablo escribe esas palabras. Estamos en 20 años, no llega a 20 años la diferencia. Pablo dice que esas palabras se las recuerda a los corintios de cuando estuvo hace un año allí, año 49. 48, 49. Y que ya cuando se las transmitió, a él ya se la habían transmitido. San Pablo se puede estar convirtiendo en torno al año 38, más o menos. Entre el 33 que muere Cristo, 38 que se convierte San Pablo, 39, hay 5 o 6 años de margen. Y ya cuando Pablo se convierte, esas palabras están. Entre el 33 y el 38, 5 años de predicación apostólica de Pedro, de Juan, de Santiago, de Mateo, ¿qué estaban recitando? Esas palabras. Sí. Pero Lucas no le hace falta escribirlas, no le interesa escribirlas, porque Lucas te va a contar en Hechos 2:42, versículo 42, versículo 47, te va a contar simplemente lo que hacen los cristianos. Se reunían, escuchaban a los apóstoles, partían el pan, oraban y lo ponían todo en común. Pero en ese partir el pan, en esa clasis tuartú, fractio panis, ya el lector de los hechos ya sabe lo que significa fractio panis. Sabe que la fracción del pan es el primer nombre que se le dio a la celebración de la Santa Misa. Con lo cual, estas palabras que nosotros hoy escuchamos domingo tras domingo fueron dichas por Jesucristo vamos a poner, un miércoles santo, y fueron vueltas a ser pronunciadas por Jesús, porque el circunloquio verbal acabo de hacer. Volvió el Señor a decirlas y los apóstoles nunca dejaron de decirlas la misma tarde de Pascua. El domingo por la tarde volvió a decirlas el Señor resucitado. Y por eso los discípulos de Maús la reconocen al partir el pan. Entonces, cuando escuchamos esas palabras, estamos entrando en el cenáculo. Son las mismas. Hay un momento que me parece muy interesante. Es que me ha venido a la mente, no lo tenía apuntado. A ver, cuando los discípulos de Maús se van corriendo a buscarlo al cenáculo para decirle lo que le ha pasado, resulta que dice que San Pedro les cuenta a ellos. ¿Será que ya se le había aparecido a San Pedro previamente? A San Pedro, sí. Que ese episodio concreto apareciendo a San Pedro no aparece, aparece cuando le aparece a los discípulos de Maús, pero cuando llegan, San Pedro les cuenta que a él también se le ha aparecido ya, pero esa aparición no aparece de forma directa, ¿verdad? No, aparece en otros textos. Es cuando San Pedro y Juan. Bueno, pero yo creo que no se refiere a ese, ¿no? No, es verdad. O sea, en la aparición a Pedro no aparece. Claro, es como diferente, es otra aparición que no llega a aparecer ahí. Sí, de hecho, eso pasó siempre a la tradición de la Iglesia. Ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Es una confesión eminentemente eclesial.
¿Y eso dónde se dice? Esto está ahí en el Evangelio de Lucas, que se refiere a esa aparición que estás comentando tú, y Sí. eso es un texto que se repite en Pascua en la liturgia cristiana, constantemente. Ah, vale, tal Ha cual, vale, resucitado vale, el vale. Señor y se ha aparecido a Simón. Bueno, entonces lo dicho, ya sabemos que las primeras comunidades cristianas, los propios discípulos, apóstoles, celebran la Eucaristía desde el primer momento. Sí. Llegamos al punto de que San Pablo lo transmite, de que a él le ha llegado esa tradición. ¿Se hace porque Jesús manda a que se haga o hay una conciencia clara de la transustanciación? Que eso es a lo que voy. Es esa doctrina o ese dogma, es un dogma de fe o doctrina, ¿cuál sería el Es término un correcto? dogma. Un A dogma ver, de fe. Ese si nosotros, sería, sí, si nosotros a un cristiano del siglo III le decimos, oiga, por favor, ¿qué es la transustanciación? Ellos nos dirían, ¿la transus qué? sí, La vida. Es claro. una palabra se inventa en el siglo XI, con Sí, Rolando sí, de no. A ver, Martinelli. claro, claro, no me Es refiero verdad, tanto a la palabra. lo que sí sabemos es que desde el principio hay una idea clara de que hay una conversión, que hay una conversión del pan y del vino en cuerpo y sangre de Cristo. Eso está meridianamente claro en las primeras comunidades cristianas. De hecho, cuando uno se coge, claro, también es verdad que la Biblia te da los datos que te da. Ya. O sea, la Biblia no le pidas un tratado sobre la Eucaristía, ¿eh? Porque no te lo va a dar. La Biblia eso del apóstol en este caso te cuenta lo que hacen y se acabó. Pero vete al capítulo 6 de Juan, donde sí hay una doctrina ya. Quien come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida. Es decir, hay una idea de que comer ese pan y beber ese vino es comer el cuerpo, o sea, la carne y la sangre de Cristo. Otra cosa serán los términos en los que luego se explique, se define, se comente. Normalmente es la conversión, la metamorfé, pero esos son términos que vendrán después. Pero que Sí, hay los una términos dan igual, al conciencia, fin y al cabo. pero que hay una conciencia clara desde el principio en los cristianos de que el pan y el vino con las palabras de la consagración se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, eso está claro. Y el hecho de la Eucaristía se puede llevar a cabo, o de la institución de la Eucaristía se puede llevar a cabo porque hay una tradición judía que se mantiene generación tras generación, porque para ellos es como algo central, ¿no? En su religión. De hecho, ya han mencionado que era obligatorio ir a Jerusalén una vez al año, lo del sacrificio en el templo, es decir, era un ritual que estaba muy marcado, ¿no? Sí. Los esenios, pues sabemos que, vamos, el que más o el que menos ha escuchado de ellos y sabe que eran como una secta que tenía su propia... Su, a ver, no sé si eran como judíos radicales o lo que sea, pero teológicamente tenían muy claras también las cosas y tenían, a lo mejor eran muy puristas, no lo sé, más espiritualistas también. No sé si eran de hecho célibes o algo, me suena, no sé si me lo estoy inventando, Sí, pero sí, algo sí, así me sí, suena. sí. Y entonces, a eso voy, ¿no? Como hay una conciencia muy clara de la importancia de celebrar la Pascua. Si se hubiese perdido esa conciencia, entiendo que se hubiese dejado de celebrar, se hubiese celebrado de aquella manera, la gente tocaría la guitarra y cantaría canciones bonitas durante la Pascua judía, y sin embargo yo creo que lo harían como con mucha seriedad y mucha, hombre, con alegría, porque están celebrando una cosa también que les recuerda a la liberación y todo esto, pero yo entiendo que un poco va por ahí, ¿no? La conciencia de que esto es muy importante, no se puede perder ningún detalle. Además, yo tengo la imagen mía de que ellos son como muy pulcros con el tema de los rituales y todo muy perfecto, ¿no? Se ve en la serie de Chosen, por ejemplo, ¿no? Que van con las 4 cuerdas estas que llevan en la ropa, que no me acuerdo del nombre ahora cómo Los se llaman. tzitzis. Eso es. Y como que todo es muy importante, hasta el detalle más pequeño, cada vez que salen de la casa besan las jambas, se descalzan a la entrada, hacen una serie de cosas que parecen que es un hábito, tener ese hábito ritualístico que nosotros hemos perdido. Yo todavía he visto a personas mayores en España
santiguándose y haciendo una oración justo antes de salir a la calle, en el portal del bloque. O sea, bajan de su casa y tal, y cuando están en la puerta para salir a la calle se paran y le vi haciendo una oración y ya se fue, ¿no? Una oración cristiana, me refiero, un católico. Sí, sí. Y cosas que hemos perdido, gente que reza cuando sale con el coche y tal, o sea, cosas que el que lo tiene habituado, ¿no? lo hace sin pensar prácticamente. Bueno, pues mi pregunta después de esta pequeña reflexión, que me entiendo que no voy muy desviado, es la importancia que tiene el no perder conciencia de lo sagrado, ¿no? Y de qué estamos haciendo dentro de la liturgia, ¿no? Para no banalizarlo, de modo que se sepa ya no el significado, porque el significado se puede perder, sino la esencia. O sea, no sé, a lo mejor no sé, porque no me lo han enseñado, lo que significa partir la hostia consagrada, no sé lo que significa eso, pero sí sé que estoy ante el sacrificio de Cristo, sí sé que esto es lo que Cristo hizo en la Santa Cena, sí sé que, bueno, que es lo más importante, es un sacramento, cosas que se pierden, ¿no? Se acaban olvidando. Entonces, bueno, aquí más que pregunta es porque reflexionemos un poco sobre eso, ¿no? La importancia que tiene la conciencia que hay que tener sobre qué estamos viendo y qué estamos oyendo, ¿no? Sí, ahí me venía a la mente ahora una cita de Benedicto XVI, ¿no? Que se hizo muy famosa en su momento, que decía, en el trato que le demos a la liturgia se define el destino de la fe de la Iglesia. Claro, esta frase causó mucha controversia, se le tildó de panliturgista, de muy exagerado, pero el Benedicto XVI estaba dando la clave de todo y yo creo que es lo que estabas apuntando tú. Y es que en la liturgia, ¿quién está? ¿A quién celebramos? Y el Vaticano II dice que no hay obra con mayor eficacia de la presencia de Cristo en la Iglesia que la Sagrada Liturgia. Porque la liturgia es la que te garantiza la presencia objetiva de Cristo en medio de su pueblo. Esa presencia luego será espiritual, será moral, o será, como en el caso de la Eucaristía, real, verdadera y sacramental. Pero que Jesucristo está, Él, todo Él, en medio de su pueblo, por la celebración de la liturgia, eso es indiscutible. Entonces, si tú tienes conciencia de que en la oblea es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, te esmerarás en tratarla con la mayor delicadeza y el mayor de los cariños. Pero si tú piensas que realmente la Eucaristía es un símbolo de Jesús de Nazaret que quiere compartir nuestra vida y nuestro caminar, pues te dará lo mismo purificar la patena que no purificar. Muchas veces se tilda a la liturgia tradicional, o la liturgia tridentina, a mí es que eso de liturgia tradicional no me gusta mucho esa expresión. Liturgia tridentina, que abundaba mucho en la rúbrica. Y es verdad que a lo mejor hay un exceso de rubricismo en la liturgia. Pero hay una cosa que es cierta, y es que te decía hasta qué punto tenías que purificar o limpiarte los dedos y tal, o poner las manos así y tal, porque era un estuche hermoso para una joya preciosa. Porque de lo que se trataba era de tratar bien a Jesucristo. Purificar bien una patena, que tus dedos que han tocado la forma sagrada no toquen otra cosa, que se llama así guardar los dedos, la guarda de los dedos, ¿no? Se llama así. Esto era una expresión de fe. La palmatoria en el momento del canon, comulgar de rodillas en la boca, todo eso son expresiones de fe en torno a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Por eso lo que tú dices, para no banalizar la celebración del misterio cristiano, tenemos que hacernos esa pregunta.
quién está en la liturgia y a quién celebramos en la liturgia. Y a partir de ahí todo cambia. Sí, de hecho, bueno, no lo sé, pero a lo mejor Cristo podía haber elegido cualquier otro ritual judío para... A ver, es que no podía haber cogido otro. Si cogió este era porque este era el que había que coger, claro. Pero solo fue posible gracias a su mantenimiento a lo largo de pues, no sé cuántos siglos, porque no sé cuántos siglos pasó entre Moisés, digamos, la liberación de Egipto y este momento. Realmente no sé cuánta distancia hay, ¿no? Temporal. Pero es que son muchas generaciones guardando un tesoro, podemos decir, en la palabra y en el gesto y en lo material. Y sin embargo, pues parece que nosotros, después de muchos siglos, que habrá habido de todo, a lo largo de todos estos siglos habrá habido muchas formas buenas y malas de haber tratado la Eucaristía, ¿no? Pero, porque no, me imagino que todos los curas nunca han sido siempre igual de... O sea, habría curas muy... Pero me hablo del siglo II, del siglo III, del siglo IV. Sí, claro. Siempre habrá habido que nadie ha tenido mucho cuidado. Bueno, de hecho, uno de los primeros milagros eucarísticos se da precisamente en sacerdotes que no tenían mucha fe o que no habían tratado bien la Eucaristía, ¿no? Y hablamos de gente de la Edad Media, ¿no? Que parece que idealizamos la Edad Media como la Edad Católica, pero también había pecado y también había, pues eso, pues sacerdotes que eran sacerdotes porque no habían podido hacer otra cosa, me imagino. ¿No? Y date Entonces, cuenta que, por ejemplo, el canon 13 del Decreto General de los Sacramentos llama la atención y excomulga, o sea, anatematiza a los curas que se inventan los ritos, que añaden ritos o que suprimen ritos. O sea, que eso de los abusos litúrgicos no es una, como dicen algunos, es una cosa que aparece a partir del Concilio Vaticano II. No, mentira y gorda. El Concilio de Trento tiene que advertir a los curas que añaden, quitan, ponen, crean ritos nuevos. Porque les da yo la gana de inventárselos y ya está. Sí. Pues pues ahí está, ¿no? A eso iba, ¿no? Que de toda la vida ha tenido que haber de esto. Y la importancia, por tanto, de guardar esto. Y la importancia, y esto sería un tirón de orejas, ¿no? A los sacerdotes, ¿no? De hacerle ver a la feligresía que no tiene culpa de su ignorancia. Al fin y al cabo, tú aprendes lo que te enseñan. Si no tienes un maestro, no vas a aprender, obviamente. Demasiado que va la gente sin saber a lo que va a misa. Y no tienen y por ese amor que les puede tener, sin saber de dónde viene seguramente a la Eucaristía, pero ahí están, ¿no? Luego no saben por qué hay que hacer esto o lo otro, quizás, o lo han banalizado, porque lo he visto, ¿no? Lo han banalizado, ¿no? No le dan la importancia que a lo mejor tienen, pero ahí van. Pues yo creo que es el momento de que los sacerdotes, ahora que estamos en un momento tan difícil, ¿no? Pues en ese sentido, se vayan metiendo esas píldoras de enseñanza que no sé en qué momento dentro de la iglesia se puede uno parar un sacerdote, pues esto significa esto y tal, pero yo creo que sería bueno, porque sobre todo para los niños, porque en catequesis al final muchas veces es pinta, recorta, colorea, y entonces pues a lo mejor es en misa donde el sacerdote puede decir, ¿veis esto que he hecho? Pues esto es tal cosa, que no sé si también es el sitio. Si pero... es que la mejor catequesis es una misa bien celebrada. La piedad del sacerdote, la unción en el rostro, en la mirada, en la forma de coger a la hostia, todo eso a la gente le llega, la gente no es tonta y los niños no son tontos. No. Todo. Yo he tenido experiencia y yo no soy modelo de nada. Ojalá, ¿no? Pudiera yo celebrar con la piedad que celebraba el Padre Pío. Pero yo he tenido momentos donde la gente se ha dado cuenta de cosas que yo no era consciente. Me acuerdo una vez, yo los domingos siempre uso incienso y tal y cual, ¿no? Y recuerdo una vez en las primeras parroquias que yo estuve, me dijo una señora, y don Francisco, dice, como usted mira la cruz cuando la inciensa, no le he visto ningún sacerdote hacerlo. Bueno, pues esa mujer, yo nunca no soy consciente ni cómo la miro ni cómo la dejo de mirar. Ni tengo éxtasis místicos cuando miro la cruz, ¿vale? A veces estoy mirando la cruz y pensando en lo que tengo que hacer después, por desgracia. Pero esas personas se dio cuenta de aquello. Siendo seminarista, recuerdo que fui a un pueblo y que me mandaron destinado ya de seminarista, luego de diácono. Y un señor que había sido maestro, estaba jubilado, era cronista del pueblo, un día me dijo, don Francisco, la verdad es que
con usted vivo la misa de una manera distinta. Digo, no, pues yo no digo la misa, no la digo, la dice el cura, yo soy un monaguillo, ya está. Sí, dice, pero la forma en la que usted se recoge. Y yo no hago ninguna cosa rara. Yo con mis manos juntas, es decir, la actitud que uno tiene, que tiene el celebrante cuando celebra la misa, contagia a la gente. Y la gente se da cuenta, ¿no? La forma de incensar, por ejemplo, un ataúd en un entierro. O sea, no se puede echar el agua como algunos curas hacen desde arriba, pla, 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 a un ataúd, no. Además que te lo dice la liturgia, la rúbrica, ¿no? Dice, rodea el ataúd. Pero hazlo bien, ves despacio, plum, plum, plum. Haz la cruz cuando se echa agua no se echa así como el que está secando los trapos, ¿no? Sino que hay que hacer el gesto de la cruz. Cuando se inciensa, hay que rodear bien el ataúd con el incienso, despacio, ¿no? Y la gente, eso a la gente le llega. Los gestos litúrgicos tienen que ser expresivos. Es que, de hecho, hubo un momento en el que yo pensaba que solamente iba a sentir ese tipo de devoción hacia la misa con la misa en rito tridentino o no sé, pero yo ya me estaba empezando a pensar que realmente eso me iba a pasar, ¿no? Pero hubo un año, cuando empezaba a pensar eso, estuve en una misa en Madrid, en la iglesia de Santa Bárbara, y preciosa y, bueno, neoclásica, una maravilla y tal. Bueno, estoy allí. Y claro, el sacerdote que está celebrando la misa la está haciendo en Novus Ordo y en vernácula y todo, una misa normal. Pero, precisamente lo que estás comentando, su forma de pronunciar las fórmulas, especialmente la consagración, que fue un momento como mucho más especial, recogido, y además lo hizo como yo lo he visto hacer en la misa tradicional, con una inclinación muy marcada, con un tono, unas pausas, una profundidad de voz. La forma de sujetar el cuerpo de Cristo, de dejarlo en la patena, de moverlo, que a veces ves cómo se echan las formas ya consagradas y se tiran así, ¿no? Pues yo qué sé, pues como si estás tirando garbanzos, ¿no? En un bote. Entonces, pues, ese cuidado y esa delicadeza, como digo, esos movimientos, no sé, lo vi con tanta pasión, podemos decirlo así, esa pasión tranquila, profunda, que él iba mostrando en cada una de las cosas que hacía, que yo dije, realmente no necesito una misa que esté dicha ni en latín, que por supuesto pues, me parece muy bien y me gusta, y yo he ido a Córdoba, desde Jaén, he ido a Córdoba para ver a Santa Ana, para asistir a la misa que daba el padre Monseñor Alberto José, que está en Badajoz, me parece ahora. Sí. Eso, pues, no sé, realmente he ido allí por eso, porque quería ir a esa misa, ¿no? Pero dije, pero mira, una misa bien dada, o sea, me provoca esa necesidad que yo tengo de sentir en la liturgia, de sentir a Dios, o sea, la puedo sentir aquí. En una misa no había coro, había una cosa que es criticada por muchos, ¿no? Que es la música en CD. Pero era canto gregoriano que sabía, alguien estaba encargado de ello y sabía cuándo tenía que subir el volumen, cuándo bajarlo, en qué grado, y aquello al final quedó precioso además. O sea, ya no es que te provocaba devoción, sino que es que además quedó bonito. Entonces como que la belleza se juntó a la verdad y aquello fue todo maravilloso. Yo salí de ahí extasiado, ¿no? De aquella misa. ¿Ha podido influir en los cambios litúrgicos en la misa, en la pérdida de fe que podríamos ver hoy en día? Que yo asumo que hay pérdida de fe. Hay gente que habla de primaveras y habla de florecimiento por ciertos movimientos que hay con muchos jóvenes, ¿no? Pero realmente yo sigo viendo las parroquias a las que voy poca gente. Y cuando hay mucha gente es porque están los niños de catequesis, están los padres y los abuelos. Ya está. Pero sí, no sé. A ver, los cambios, el Concilio Vaticano II o la recepción del Concilio Vaticano II fue muy dramática, ¿vale? O sea, 50 años después
hay que hacer una reflexión seria porque en el posconcilio pasó lo que no había pasado nunca. Y es que la reforma litúrgica se impuso como una pisonadora en todo el mundo. Lo que siglos anteriores, por ejemplo, había ocurrido en Trento, ¿no? Que la recepción litúrgica fue progresiva, muy evolucionada. Te cuenta que el misal de Trento de 1570 no llega a París hasta 1738, por ejemplo, ¿no? En España se adopta el misal, pero no se adoptan los rituales de los sacramentos. Lyon siguió con su rito lionés, que celebra San Juan María Vianney. Es decir, lo que podía haber sido normal, una reforma litúrgica normal, se impuso como una pisonadora. Y además se impuso sin criterio. Porque muchos curas pensaban, por esas novedades que venían de Roma o que venían de la prensa del Vaticano II, se pensaban que era lo que había que hacer. Sin catequesis previas, sin criterios correctos. Y entonces, claro, la gente dice, nos han cambiado la fe. Porque si antes era pecado desviar la mirada de la Santa Hostia cuando se elevaba, ahora ya no hace falta ni que se eleve la Santa Hostia, porque esto es un rito, por ejemplo, del que yo no acabo de entender. Porque en la misa Coram Populo tenemos que mostrar las formas consagradas. Si la gente ya está viendo, la gente ya está viendo al sacerdote cogerle el pan, decir las palabras y ahora te lo enseño. ¿Por qué? Me parece que es una incoherencia. O sea, es querer mantener ese rito del alzamiento de la forma, perdón, de la elevación de la hostia, pero sin más criterio que mantenerlo. ¿Vale? O sea, no tampoco que no quiero entender. Padre Francisco Torre aboga porque se quita ese rito. No, es que es incoherente. Que es incoherente. Como es incoherente de repente pasar después de 1970 años celebrando la misa hacia Oriente, de repente hacer la Coram Populo. Sin ninguna base en la tradición litúrgica occidental ni oriental. Entonces, claro, todo eso no se procesó bien en la mente y en las almas de los fieles. Y de ahí hubo una gran desbandada. Incluso los mismos curas, que no entendían estos cambios, por qué tenían que hacerlo. Hay una película de Paco Martínez Soria, Se armó el Belén. Es que la película esa clava perfectamente todo lo que fue aquello. En mi diócesis, por ejemplo, hubo un sacerdote conservador, tradicional, falangista, le tocó en la guerra asistir a los presos que iban a fusilarlo, bueno, de todo. Te contaba las anécdotas aquellas, ¿no? De cómo le ponían los crucifijos a los presos para que se arrepintiesen antes de fusilarlos, todas las cosas. Y fue el primero que se cargó los retablos y quitó el altar y dio la vuelta al altar porque era lo que mandaba el concilio. Sin más criterios, los falangistas siempre han sido muy revolucionarios. Será eso, no lo sé. Pero era lo que decía el concilio, y había que hacerlo, y se hace y se acabó la historia. O bueno, o a lo mejor era eso, a lo mejor era ese carácter de lo que diga la autoridad, ¿no? Sí, y yo el primero, además, yo el primero. ¡Pum! Ya está. Y así podemos ir cogiendo la liturgia, el hábito de lo religioso, la vida consagrada, un montón de cosas, ¿no? Entonces fue algo como sin criterio, que 50 años después uno lo ve y dice, bueno, habría que hacer una segunda reforma para volver a poner cosas que se quitaron. O sea, ¿por qué se quitó el Salmo 42 de la misa? Date cuenta que ahora nosotros los curas salimos de la sacristía y nos subimos en el altar. Y no hay ni una sola liturgia en el mundo que no tenga un rito al pie del altar para el sacerdote. El introito que había antes, ¿no? Claro, el intro iba a faltar Dei, Deum qui letifica Claro. juventutem mea, judícame Deus de causas meas, de gente no santa, etcétera, etcétera. Pero vete al rito mozárabe. Va a la procesión, se ponen delante de las gradas del altar y comienza una oración secreta del sacerdote. El sacerdote, profundamente inclinado, va recitando una oración.
Y en los demás ritos hay Claro, eso. Porque hay una porque ya no se ve como el altar, se ve como la mesa del banquete. La mesa del banquete, la mesa de la asamblea. Ya no es el altar del sacrificio. Claro. Sagrado, además, porque ahí va a estar la sangre de Cristo, ¿no? No derramada literalmente, pero donde se derrama. Fíjate y donde se... que ya ni siquiera es obligatorio tener reliquia en los altares. Ya se puede consagrar un altar de piedra sin reliquias. Sí, yo sé que antes era necesaria, bueno, de hecho, en la parroquia y la iglesia, digamos, del Renacimiento, yo de donde soy, en la provincia de Jaén, es una cantidad enorme, ¿no? de iglesias renacentistas y pues efectivamente hay muchas, y hay una, esta no es renacentista, es posterior, pero el altar mayor de la parroquia, porque claro, la gente a lo mejor sigue diciendo altar mayor y es que no se ha dado cuenta que es que en los laterales hay retablos con altares menores, que me imagino que es cuando se hacía la misa en el rito anterior, que no se concelebraba, sino que cada sacerdote podía hacer una misa en un... Y porque a lo mejor había altares privilegiados. También se llamaban así, que un altar lateral se hacía en honor a San José y era un altar privilegiado porque si celebrabas en esa misa tenías indulgencia plenaria. Ah, pues mira, claro, por eso no lo sabía, pues seguro. Hay uno en Villanueva del Arzobispo, en Jaén, donde está la Virgen del Carmen, por ejemplo, que es muy bonito el retablo, pero que en esa parroquia hay una reliquia que es, y pone, de San Andrés. Entonces, y vamos, no quiero meter la pata, pero de San Andrés Apóstoles, una reliquia, un trocito muy pequeño que puede que sea o de hueso o de piel, tiene pinta. Fíjate que aquellos movimientos más novedosos, ya no son nuevos, pero vamos a decir novedosos, al final acaban inventándose una liturgia, hacen cambios como para tener una personalidad propia y subrayan mucho su propia liturgia. Por ejemplo, por el camino neocatecumenal, por ejemplo. Como que ellos no es que desprecien la liturgia, a lo mejor pueden despreciar la tradicional, pero le dan mucha importancia. Sin embargo, somos los que no estamos en ningún movimiento, los que no pertenecemos a nada, los que vamos simplemente a la parroquia de barrio, los que parece que no nos importa tanto las cosas. Sin embargo, que son los movimientos que un poco, bueno, pues favorecen algún tipo de carisma o lo que sea, los que acaban dándole mucha importancia a los ritos, a sus encuentros para rezar, a una serie de cosas que, digamos, la gente que está un poco más alejada de la espiritualidad activa, por decirlo de alguna forma, pues no le da importancia, ¿no? Y son los que al final nos tragamos las misas que yo, pues no me terminan de convencer, ¿no? Bueno, pero, porque al final, la liturgia no deja de ser el espejo de la iglesia. Y a nosotros nos definen los ritos. Pero me da igual, en todas las dimensiones del ser, los ritos nos definen. Desde el que se levanta por la mañana a tal hora y lo primero que hace es ponerse las gafas o quitarse las lagañas y luego ponerse las gafas. El que cuando sale de casa siempre va por la misma calle a su puesto de trabajo y nunca cambia la dirección. Los ritos nos definen. Sí. Y además los buscamos. Y los ritos, además, nos configuran como grupo. Por ejemplo, en un partido de fútbol, el otro día, unos de mis pueblos han estado a ver el partido del Real Madrid contra el Rayo Vallecano. Claro, venían emocionados y te contaban, te describían, no el partido, ¿no? El partido lo ve cualquiera en televisión, pero sí todos los ritos que hay en torno a ese partido. La forma de salir de los jugadores, la forma de la hinchada, de la afición, todo. Porque al final esos ritos te configuran y te hacen ser grupo. Ir al Bernabéu y gritar a la Madrid te hace pertenecer a un grupo y te hace encajar con ese grupo. Si tú vas a una peña del Barça y gritas a la Madrid, lo más que te puede pasar es que te saquen a gorrazos. Claro, por provocador.
porque no estás haciendo el rito que tiene ese grupo. Bueno, pues en los movimientos ocurre igual. Esa estética, por ejemplo, el camino catecumenal, ¿no? La estética de pared rugosa imitando el útero materno, ¿cómo se llama esta? La fuente bautismal en el centro de la iglesia, el altar ancho, la cruz con la bola, la forma de cantar de las canciones del camino, que la pase de al final del ofertorio y no antes de la comunión, comulgar bajo las dos especies, bebiendo del cáliz y tomando de la patena. Son ritos que te hacen tomar conciencia de que perteneces a un grupo. Claro. O cógete, por ejemplo, Hakuna, ¿no? La estética esa como de Ikea que tiene Hakuna, de esos agrarios con esas luces. Es una forma de entender que tú eres parte de este grupo, porque encajas y te identificas con esta estética, con estos ritos, ¿no? Sí, O sea, yo aquí no sí. hago un juicio ni negativo ni positivo. Yo puedo conseguir lo que No. Entonces, No, claro, yo el juicio negativo lo hago en que las iglesias que están vacías son aquellas en las que se ha descuidado el rito. Claro, como el resto no estamos en ningún grupo con un rito concreto, salvo el rito romano de la misa Novus Ordo, que es el que se celebra en todas las parroquias, no valoramos eso. Claro. No valoramos. Pero que tampoco, porque tampoco vemos que ese rito, porque no lo entendemos, no se nos ha enseñado y además cuando aprendes, como me ha pasado a mí ya muy tardíamente, no vas aprendiendo un poco las cosas del rito, te das cuenta que como que le falta espíritu, le falta algo. Va a la misa y a veces por eso se descuida, ¿no? Se descuida. Es más importante que los niños se vayan contentos de la iglesia, si va un domingo por la mañana, es más importante eso a que se haga con mucha pulcritud los movimientos, las cosas y demás, ¿no? Entonces, sin embargo, yo no he ido nunca a una celebración de ningún movimiento, pero me los imagino como con mucho cuidado en todas las cosas. Saben cuándo tienen que cantar, aunque canten lo que les guste a ellos, saben cómo tienen que hacer las cosas, seguramente el sacerdote sabe hacer las cosas con mucha pulcritud según su rito, y me lo imagino así, y por eso me imagino que a los jóvenes les gusta ese tipo de sentirse en un grupo donde la ritualidad está muy clara y lo entienden muy bien y se cuida mucho. Y yo no veo, a ver, y tengo un tío sacerdote que lo hace lo mejor que sabe y está muy bien y me gusta mucho sus misas y el sacerdote de mi parroquia o de mis dos parroquias, pues igual, ¿no? Además veo diferencias en ambos. Y aún así, como que sigue faltando lo que he visto en Santa Bárbara en Madrid, lo que he visto en la misa tridentina, cuando he estado presente, ¿no? Ahí hay algo que no lo termino de ver. No sé si es la palabra pulcritud, puede ser. Sí, la vía pulcritudini, es que eso está ahí, es que la liturgia es pulcritud. Pulcritud en el sentido de belleza. No en el sentido de tiquismiqui, en el sentido de belleza. Una liturgia que no sea bella en sus textos, en su estética y en su rito, es una liturgia que no comunica. Porque los textos no dejan de ser letra sobre letra, letra seguida de letra en un libro gordo. Pero la rúbrica es la que hace que la rúbrica bien vivida y bien celebrada es la que hace que esa letra cobre vida. Y la estética hace que esa vida resplandezca también por los sentidos, entre por los sentidos. Una casulla de un color determinado, con un tejido, con unos adornos, un alba que quede bien al sacerdote, no un alba que sea como una para cazar rana, como a muchos curas van como de efesios vestidos, ¿no? Unos manteles blancos, bonitos, con sus adornos, sus puntillas, sus vainicas, o sobrios, pero sobrios con belleza, sobrios que embellezcan al altar, que no lo opaquen, sino que hagan que el altar sea lo que tiene que ser, la mesa del sacrificio del Señor, sacrificio que se parte y se reparte como banquete eucarístico. Es decir, esos tres elementos, texto, rúbrica y estética, hacen bella, siempre que vayan en armonía, hacen bella la liturgia.
Sí. Bueno, pues el tiempo se va pasando, hemos dicho un montón de cosas y muchas que se nos habrán quedado. Al final no le he hecho todo el caso que quería, ¿no? A la libreta. Pero yo creo que las cosas más o menos quedan claras, ¿no? La importancia del rito, de dónde viene nuestra misa, la importancia que tiene también para nosotros. He puesto esta imagen precisamente porque es un cuadro español de Juan de Juanes, lo pone mucho Jorge Manuel, ¿no? Del Centro Español de Sindonología, cuando da sus charlas. Y me gusta porque, como él dice, se pone en este cuadro, el pintor puso el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia en el altar, que es con el que consagra a Cristo, porque si es cierto, todas las hipótesis que parece que sí lo son, pues es realmente con el que consagró en la última cena. Evidentemente sin el relicario, que es las dos asas que se ven, solamente sería el La copa cazo, de vamos a arriba, llamarlo así, el claro, la cazo, copa sí. de arriba. Entonces, porque digo, por si alguien no lo conoce. Y bueno, pues eso. Mamá mía, no hay cordero encima de la mesa, solo hay pan. Porque el Solo hay pan. cordero es el Señor, el cordero es él. Solo hay pan y parece, no sé si lo que se ve en primera mano, dices que había hierbas amargas, que me suena, puede, ya que no sea lo que hay delante un naranja amarga o algo. Porque como es de Valencia, parece que es media naranja corta por la mitad. Y a lo mejor es de las amargas. Bueno, es un cuadro muy bonito, la verdad. Con una Sí, a mirada ver, de Cristo, que además tiene una cara de tristeza porque sabe, ¿no? Me imagino que lo que va a pasar. de Además, hecho, esto es. atrás, Dime, ¿qué? atrás no era el huerto de donde estaba el sepulcro. Lo que está Detrás, atrás de Cristo, no termino de donde está verlo. la tumba. Podría ser. Es que no se ve muy bien en este cuadro. Me parece que este es si no me equivoco, a lo mejor me puedo liar, que recuerdo Puede ser donde que se parece que hay una estaba, cueva. sí, donde estaba el sepulcro. Puede ser. Sí, tiene pinta de que este es el momento en el que dice que lo van. Bueno, aunque está consagrando. No, pero no es el momento en el que dice que lo van a traicionar todavía, porque no están señalándose ni nada, están todos señalando el cuerpo de Cristo, mirando, ahí adorando aquí a Tadeo, se Sí. le ve de rodillas con las manos en gesto de oración. Y Judas sigue presente. Sí, Judas está aquí, que es el que está de amarillo, Y de luego espalda, y estos cuadros, bueno, pues son una visión occidental, porque hay una cosa que no hemos hablado, ¿no? Y es que realmente la última cena no estuvieron así como están en este cuadro. sí. Estaban tumbados, date cuenta que había divanes. Claro, eso iba, claro. Y luego había una palabra latina en el texto que has puesto que es discumbentis, que estaban echados, estaban tumbados, estaban Sí, así a la recortados, romana. a la romana. Sí, ¿Por sí, qué? sí, sí. Y ahí es curioso porque me parece que Macha o Jeremías, no recuerdo ahora, que comentando eso dice, porque el hombre tumbado, echado en el diván, era expresión del hombre libre, del hombre que no tiene que preocuparse ya, que ya está liberado, que está tranquilo. Hmm. Bueno, puede ser una lectura simbólica que podríamos hacer. Puede ser simplemente que, como dice Jorge Manuel, ¿no? Que no deja de ser la casa de un hombre rico a la moda romana Sí. o griega, helenística, y come a esa moda y ellos pues están allí y lo hacen a su manera. No sé. Pero que sí, claro, me imagino que los esclavos no comían así, comerían en el suelo o a saber, ¿no? Como comerían. No todo el mundo comía sentado en una mesa o tumbado, mejor dicho. Bueno, pues hemos aprendido, yo por ejemplo he aprendido lo de las dos copas, que yo siempre he escuchado lo de las cuatro copas y es interesante esta nueva lectura que no había escuchado nunca. Entonces, pues, y lo de los esenios, o sea, y esa es increíble porque es que, claro, no tenía ni idea, ¿no? De esa posibilidad y que explicaría, ¿no? Lo del sábado, claro, que ellos hacen la Pascua antes que la Pascua judía. Entonces, claro, es interesante. Eso me parece tan obvio que lo tenemos ahí delante, parece que de repente se nos aclara, ¿no? Es como, ojo, que lo tenemos aquí delante, ¿no? La clave de la lectura. Bueno, pues yo terminaría con una oración que se me había pensado, si no te parece mal, que fuese por los mártires sirios, ¿no? Que espero que estén ya intercediendo desde el cielo por todos sus hermanos que han quedado en la tierra y sus mujeres porque van a necesitar mucha fuerza en los próximos meses y años.
Pues sí. Entonces, pues una oración, hombre, por ellos no, porque yo vamos, si seguramente estén ya gozando de la visión beatífica, pero pidámosle la intercesión, que le dé fuerza a todos los sirios que están allí sufriendo ahora mismo. Pues sí. Pues yo me uno a esa intención tuya, sí, porque es verdad que el martirio purifica de todos los pecados y el martirio lleva a la santidad directamente. Y esta gente que a distintas edades han dado la vida por Jesucristo, no han renegado de Jesucristo, sino que han envalentonado al pueblo de Dios también en aquella tierra de Siria, la amada Siria, como le escuchaban ya decir al patriarca grecomelquita, Gregorio III Lahán, la amada Siria, la cuna del cristianismo. Siria es la tierra que vio dar a luz a Pablo, al cristianismo. Siria fue la primera sede de Pedro antes de que fuera Roma. De Siria partió Bernabé y Pablo a evangelizar a Europa. Si le debemos algo, el cristianismo es a Siria. Pues vamos a pedirle tanto a estos mártires como a tantos y tantos que nacieron en la amada Siria, que cuiden de sus hermanos, que aplasten al enemigo que tiene rostro maometano y otros rostros también, y que también nos den valentía a nosotros en el combate de la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.